Estamos de regreso, estamos en Interzona. Vamos a platicar con Ariel Rodríguez. Usted se acuerda de él, fue candidato, el PRD, candidato externo a la presidencia municipal de León. Ha seguido militando en los movimientos de izquierda, ahora ocupas otra posición. Y qué mejor que un 1 de mayo para platicar contigo. Bienvenido. Fantástico, sí, gracias, muy amable. Feliz de estar contigo y con la gente que sigue la información para poder ir construyendo una mejor democracia, ¿no? ¿Qué es el movimiento progresista del PRD o más allá del PRD? Platícanos un poco de esto, ¿no? Justamente es una pregunta que algunas personas se hacen, porque en un primer momento surge en julio del año pasado como una corriente interna, pero paradójicamente somos la corriente que no cree en las corrientes y que no quisiéramos ser corriente. A partir de este año, en febrero, se constituye como una asociación civil y además al constituirse como una asociación civil claramente intenta abrir la puerta a los ciudadanos, incluso con militancia de otros partidos o sin militancia. Hay muchos ciudadanos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos en México no se identifican con los partidos políticos, incluso con fundamento o sin ello, creen que los partidos políticos son parte del problema nacional. Entonces, Movimiento Progresista justamente intenta hacer un boquete a este sistema de partidos tradicional y decir, bienvenido, tenemos que hablar de los temas nacionales y tenemos que construir un país con equidad de género, con apertura social, con igualdad, etcétera, ¿no? Y a nivel nacional, quien está un poco haciendo la figura visible de esto es Marcelo Ebrard. Eso es, sí, así es. ¿Sigue a la búsqueda de la dirigencia nacional del PRD? O sea, ¿cómo se combinan las agendas entre un movimiento que persigue cosas más allá del partido y un partido que va a vivir una elección próximamente? Si es que ocurre, porque hay rumores de que a lo mejor no hay elección. De que pudiera ser una candidatura de unidad. Naturalmente que él está planteando que vamos a pelear por la dirigencia nacional. Él obviamente es el candidato por lo pronto, y digo por lo pronto por estos rumores que se dice que también pudiera ser un candidato de unidad el ingeniero Cárdenas. Pero a ver, yo creo que hay que distinguir entre medios y fines. El fin es poder transformar a la nación. El fin es poder construir un país que escuche a los ciudadanos y que construya con ellos la agenda y que responda. Para ello, en efecto, que Marcelo Ebrard sea candidato a la presidencia de la República en el 2018 nos parece fundamental. Y un medio, todavía más medio, es que él sea dirigente nacional, pero no son condiciones una de la otra. El objetivo es la transformación del país, ¿no? A ver, ¿y en eso en qué momento estamos? La dirigencia del PRD fue al Pacto por México, tuvo varias contradicciones en el camino, apoyó unas reformas, otras no le parecieron bien. Las reformas que aprobó en lo constitucional, en las leyes secundarias, parecen traer retrocesos, lo cual vulnera mucho el espíritu original de este gran diálogo frentista o pactista. ¿Cómo están viendo desde el PRD de León, desde el PRD de Guanajuato, lo que está ocurriendo a nivel nacional? Es evidente para los que estamos adentro y posiblemente no para los que estén afuera, y por eso es muy importante decirlo, que el PRD no es un bloque. El PRD está, como todos los partidos, tiene divisiones, pero lo que quiero decir es, la opinión mayoritaria, por ejemplo, era seguir siendo un partido claramente con ideas de oposición para poder construir una nación distinta a la que se nos está proponiendo. Lamentablemente, a la que ya encabezó el PRI y a la que encabezó el PAN y a la que vuelve a encabezar el PRI, ¿no? La izquierda hasta ahora. Así es. Más parecida a lo que la izquierda ha encabezado en la Ciudad de México. Ni siquiera me atrevo a decir que lo que ha encabezado el PRD o la izquierda en otros estados, pero claramente el proyecto en el Distrito Federal sí ha logrado tener, tanto en cuestiones de legislación como en políticas sociales, una diferenciación. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los perredistas en el país se identifican con este proyecto que estoy mencionando y se distancian con la política priista, pero un pequeño grupo del partido que tiene la dirigencia actualmente del PRD, pues deciden participar en el Pacto por México sin consultarle a la militancia, los famosos chuchos, sin consultarle a la militancia, y esto genera una fractura en la que creo que finalmente ellos han salido perdiendo a la larga,
más allá de los favores que puedan obtener del poder directamente, pero a la larga en términos de credibilidad han perdido. Tan es así que en el último Consejo Nacional, donde deciden que se mantienen en el Pacto por México, una semana después finalmente el partido decide bajarse, y el único que en ese momento se opuso y lo dijo con claridad fue Marcelo Ebrard. ¿No están también siendo amenazados por el movimiento de López Obrador? El PRD en su conjunto. Entre estas oscilaciones de su dirigencia cercana a la negociación con el PRI, el espíritu opositor del PRD y la actitud radical de López Obrador, ¿no se puede producir ahí un efecto gravitacional? Bueno, en efecto, si el PRD se mantuviera en esta línea actual, evidentemente es una línea que no se entiende con López Obrador, pero hay posturas, yo creo que la mayoría de los perredistas tenemos una visión mucho más amplia de la izquierda y mucho más de unidad. Marcelo Ebrard no tiene ningún problema con López Obrador, entre ellos no hay ninguna fractura, por el contrario, siempre que cualquiera de los dos ha mencionado en público al otro, es más bien un reconocimiento, ¿no? El conflicto es con los que han querido minimizar la izquierda a una negociación perdedora. Estamos en el momento justamente de plantear proyectos ganadores, ¿no? Y eso es lo que se quiere construir desde el movimiento progresista. Ariel, Guanajuato, la izquierda en Guanajuato, ¿no? El panorama nacional ahí está muy claro, hay retos para la izquierda definitivamente, pero aquí de repente parece que, como dice el dicho, saben lo que es amar a Dios en tierra de infieles, ¿no? Claro. ¿Cómo están las cosas? Yo creo que hay una posibilidad de recomposición importante. Lamentablemente. De presencia entre la ciudadanía también. La presencia es la que sobre todo creo que ha estado creciendo, y no, los ciudadanos pueden constatarlo en la presencia en redes sociales, tanto el PRD como de Movimiento Progresista, que aunque tenemos menos tiempo de haber llegado a la escena, pues nuestras redes sociales crece el diálogo, crecen las preguntas. Nada menos, hubo la presentación en términos de rueda de prensa y bueno, pues las preguntas ya sea por inbox, ya sea a través de correo electrónico y a veces explícitamente en las redes sociales de manera pública, pues aparecen, ¿no? Yo creo que hay cada vez menos el prejuicio típico de que la izquierda no tiene propuesta, al contrario, creo que somos los únicos que tenemos un proyecto de nación distinto, ¿no? O este prejuicio típico de que son marginales. De que alguien con ganas de militar dice, bueno, pues ahí no voy a ninguna parte, ¿no? Sí, yo creo que es cierto, la izquierda, y eso es, lo digo con una profunda humildad y creo que tenemos que ser autocríticos, la izquierda también muchas veces no hemos crecido porque despreciamos el marketing, por ejemplo, o la imagen, ¿no? Y entonces, pues hay gente que en efecto sí rápidamente dice, a ver, ¿y por qué traes un saco si eres de izquierda? ¿No deberías de traer simplemente un morral y guaraches? ¿O por qué llegas en vehículo? ¿Por qué usas una laptop? Pero hemos visto fenómenos como 132, claro. Jóvenes que están buscando opciones, son universitarios, bueno, otro nivel es clase media, etcétera. Y ahí parece que el PRD tampoco les dice mucho, a diferencia de hace algunos años, que era un canal para esas inconformidades de la izquierda. Fíjate que podría, digamos, en un punto de vista, sí, en un punto de vista no contrastante al tuyo, pero parándome en otro enfoque. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y la gente que estamos participando en el movimiento, que pareciera que el tema de la censura posible con la ley Telecom está volviendo a reactivar gente del 132 y muchos jóvenes. Gente en las redes. Y gente en las redes, y en Guanajuato no es la excepción. Y nos llama la atención porque pareciera ser un tema más importante, o que por lo menos atrae más a los jóvenes, que el tema del petróleo, que pudiera parecer mucho más importante en términos económicos y de desarrollo para el país. Pero bueno, sí, si los jóvenes dicen que el tema de los medios y la apertura a los medios es su tema y les preocupa, ahí estamos. El posicionamiento de Movimiento Progresista de Marcelo y de nosotros ha sido muy claro a favor de ello. Sí, pocos sienten al petróleo como propiedad de la nación después de conocer a Romero Deschamps. Ese es el problema, exactamente. Las redes sí se sienten propias porque las viven en ellas, las han ejercitado. Porque pueden expresar, la libertad, ¿no? Exacto, la pueden expresar en su smartphone, en su laptop, en un ciber, ¿verdad? Expresando algo, bajando música, así es. Criticando políticos. Criticando, haciendo que resbalen, ¿no? Mandando memes, etcétera. Oye, a ver, otro tema que me
me interesa platicar contigo. Tú fuiste candidato a la alcaldía de León, sí. Hiciste una campaña muy propositiva. Recuerdo aquel debate donde mientras Salim y Bárbara Botello se tundían con todo y se acusaban de muchas cosas, tú estabas planteando propuestas, insistiendo mucho en propuestas. Bueno, supongo que sigues observando la realidad de León. Año y medio después, a la mitad de la administración, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo la alcaldesa? ¿Cómo estás viendo sobre todo el regreso del PRI al poder tras 24 años? Lamento decir se los dije, pero se los dije. No solo era que yo estaba planteado con propuestas, sino una de mis críticas muy simples era, ellos leían tarjetitas elaboradas por gente que en ocasiones lee un poco más y está más informada de la realidad local. Y mientras yo hablaba de frente a la cámara con ideas propias, porque tengo 14 años formando alcaldes, diputados en todo el país e incluso en Chile, porque dirijo una institución binacional de formación de autoridades principalmente locales, aunque no únicamente. Un día tendrás que venir a platicar de eso fuera de la grilla, ¿no? Encantado. De hecho, en unas semanas estaré en Ámsterdam llevando gente traemos un seminario ahorita que se llama Ciudades del Futuro, urbanismo, cuestiones básicamente de urbanismo, con mucho gusto. Pero cuando digo se los dije es, creo que vivíamos un escenario que en este momento no ha cambiado mucho. Había un desgaste del PAN, había una cada vez más evidente PAN que se parecía al PRI. Un desplome, una erosión, fragmentación en sus formas, en su credibilidad, en su cercanía con los ciudadanos, en su nivel de apertura real, ¿no? Cada vez pareciéndose más al modelo priista de fingir participación, fingir ser democrático, fingir estar cercano a la gente, ¿no? Fingir obras populares, pero donde lo importante detrás es hacerlas con un contratista que sea amigo, que haya una mochada para guardarla para la siguiente elección, etcétera. Eso lo criticamos. Y decíamos, y la vuelta al PRI no es más que volver al maestro del modelo, así lo dijimos, ¿no? Y se confirmó. Y se confirmó. A mí me parece, y hay algo más grave, y lo digo más grave y lo digo de verdad con honestidad como leonés, como mexicano. A nivel nacional estamos viendo que el PRI no cambió, que no hay nuevo PRI. Por el contrario, están tratando de recomponer ese sistema autoritario que controla las redes, que controla los medios de comunicación a través del chayote y a través de presiones. Lo vimos con Carmen de la compra de publicidad, perdón que cite un medio hermano, pero tú sabes, por ejemplo, la persecución que está viviendo Carmen Aristegui, ¿no? Con formas que, como se ha demostrado, pues implican dinero y implican poder. Digo, y si ustedes siguen manteniendo una línea independiente, pues también, así nos va, también tendrán sus... publicidad. Exacto, entonces dejan de comprar publicidad, ya esté para allá, y ahora ya no te presto instalaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es momento de los ciudadanos. O sea, yo de verdad creo que es momento de creer en nosotros, de creer en lo que somos capaces de hacer, una oportunidad, ¿no? O sea, la ciudadanía de León probó PAN, por muchos años probó PRI. La izquierda tiene una propuesta que hacer fresca, imaginativa, aprovechar esta coyuntura, verse más presente en el debate. Yo creo que si la gente tiene memoria, la oportunidad es totalmente nuestra, por lo que acabas de decir. O por lo menos un crecimiento serio de tener en el cabildo un par de representantes. Así es, así es. Claro que, y lo digo también, repito, con humildad autocrítica, bueno, crecer cuando nuestros recursos son limitados no es fácil, porque finalmente la gente se va con las pantallas, la gente se va con la cantidad de espectaculares, la gente se va muchas veces con los eventos donde llegas y repartes utilitarios, camisetas, tazas, etcétera. Y entonces no escucha la propuesta, y eso no construye democracia, y eso es difícil cuando se tienen pocos recursos. E incluso voy a decir algo tan simple como esto: en la izquierda en Guanajuato, bueno, pues la mayoría trabajamos en otra cosa, somos profesionales, obreros, hay estudiantes, nadie, digamos, militamos a sueldo o somos funcionarios públicos. Digo, hay muy pocos funcionarios públicos en el Estado, en algunos ayuntamientos. Entonces, cuando se tienen pocos recursos, incluso hasta humanos, de quién disponer de tiempo completo, pues no es fácil. Pero yo creo que la honestidad y las propuestas y la manera de decirlo también cada vez pues estamos mejorando, ¿no? Vamos a seguir platicando de esto, si te parece. Te invitamos pronto tanto al tema de tu instituto
como ver qué sigue pasando con Movimiento Progresista. Fantástico. Muy bien. Gracias. Gracias. Es Ariel Rodríguez, Movimiento Progresista del PRD y más allá, aquí en Guanajuato. Yo regreso.